Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés. ¿Dónde está este libro? Abre tu Biblia a la mitad, vas a encontrar el libro de los Salmos. Después de los Salmos vas a encontrar el libro de Proverbios y después de Proverbios vas a encontrar el libro de Eclesiastés. Empezamos esta serie hace algunas semanas y esta serie se llama Cuando la vida no funciona. Y yo creo que todos nosotros hemos experimentado que de repente la vida no funciona. Así que, ¿qué hacemos cuando la vida no funciona? Y el libro de Eclesiastés fue escrito desde esta perspectiva por un hombre que vivió hace aproximadamente 3,000 años, el rey Salomón. Y el día de hoy es el mensaje número 3, estamos todavía en el capítulo 1, y el mensaje se llama La sabiduría como humo. La sabiduría como humo. Esta es la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 1 versículos 12 al 18. Yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar. Aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén. Y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, su conclusión, mientras más sabiduría, más problemas, mientras más se sabe, más se sufre. Esta es la palabra de Dios. ¿Cuántos están animados? Oremos. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay, Señor, en este pasaje. Para ver, Señor, cómo tu evangelio está en este pasaje. Y solamente lo podemos descubrir por medio de la guía de tu Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad. Y que la verdad del evangelio pueda transformarnos en nuestra relación contigo, en nuestra relación con nuestro prójimo. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes vieron la película Todo en todas partes al mismo tiempo. ¿No? ¿No les suena? 2023 ganó el Oscar a la mejor película, el Oscar a la mejor dirección, el Oscar a la mejor actriz, el Oscar a la mejor actriz de reparto, el Oscar al mejor actor de reparto. Todo al mismo tiempo, a la vez, todo en todas partes al mismo tiempo. Nadie. Es una película bastante rara. Bastante rara. Y la razón por la cual tuvo un éxito inesperado fue porque conecta a la audiencia con una pregunta muy contemporánea. Y la pregunta es: ¿y qué si nada vale la pena? ¿Y qué si nada vale la pena? La protagonista principal, Evelyn, descubre un multiverso donde hay versiones infinitas de ella. En algunos, ella es una estrella famosa. En algunos tiene unos dedos así como de salchicha. En algunos es una ama de casa cansada que tiene un esposo
del cual ella piensa que está cansada y tiene una hija rebelde. Pero hay infinitos e infinitas versiones de ella en este multiverso. Y mientras más tiene conocimiento, más se siente abrumada, más se siente cargada. Y esto impactó a la audiencia. De hecho, hay una escena, una parte casi al final. La antagonista se llama Jobu Tupaki. Y al final aparece una dona negra, un bagel negro, que apunta, que simboliza que si al final hay múltiples versiones de ti, múltiples cosas de ti en este universo, entonces ninguna de estas versiones tiene ningún significado. Y ese es el punto. Ahora, déjenme decirles que hace 3000 años, una persona llamada Salomón llegó a la misma conclusión, que simplemente la vida, al parecer, no tiene ningún significado. Y en Eclesiastés capítulo 1, el versículo 18, él termina diciendo, francamente, mientras más sabiduría, más problemas, mientras más se sabe, más se sufre. Dáselo a tu profesor en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria. ¿Para qué estamos aquí, profesor? Mira lo que dice la Biblia. Listo. ¿Para qué sufrimos? ¿No? ¿Para qué sufrimos? Ahora, por favor, recuerden lo siguiente. Recuerden que cuando Salomón llegó al trono, el joven Salomón llegó, el rey David murió, ungen a David como el rey sobre Israel, y recuerdan que Dios se le aparece. ¿Recuerdan que Dios se le aparece? Y que Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Y si no estoy equivocado, es la única persona a la cual Dios se le ha aparecido y le ha dicho, pídeme lo que quieras. ¿Y recuerdan lo que le pidió Salomón? Salomón pidió, dame sabiduría para poder gobernar tu pueblo. Soy joven, dame sabiduría. Y Dios estuvo muy complacido con la petición de Salomón. Y entonces leemos en Primera de Reyes capítulo 3, el versículo 12, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después de ti. En otras palabras, Salomón, el rey Salomón, ha sido la persona más sabia que ha existido sobre este planeta. Ahora, ¿crees que en algún momento Salomón se arrepintió de haberle pedido a Dios que le diera sabiduría? Dios le da sabiduría y Dios le dice, mira, como me pediste sabiduría, te voy a dar también riqueza. No vas a tener problemas con tus enemigos. Los 40 años de Salomón, menos el último año, pero los 39 años de la vida de Salomón, Salomón no tuvo problemas, no hubo guerra. Y amasó una fortuna como no tienes idea. Y la fama de su sabiduría traspasó fronteras. Y la escritura dice que venían de diferentes países para poderse sentar y escuchar de sus labios la sabiduría del rey Salomón. ¿Crees que Salomón se arrepintió de haberle pedido a Dios eso? El joven Salomón, dame sabiduría a Dios. Pero al parecer el viejo Salomón pareciera que se arrepiente. ¿Por qué? Porque nuevamente él dice, él une la sabiduría con el dolor, con el sufrimiento, con la infelicidad. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿por qué? Salomón es el caso perfecto de alguien que acumuló sabiduría, que tuvo toda su vida, y ahorita vamos a ver lo que hizo con la sabiduría. Él es el caso, la prueba. Y sin embargo, termina diciendo que mientras más se sabe, más se sufre.
Asocia la sabiduría al dolor, al sufrimiento, a la infelicidad. Y entonces la pregunta es, si Salomón, el hombre que ha tenido más sabiduría que cualquier ser humano, no encontró significado, no encontró paz, lo que encontró fue lo contrario. Lo que encontró fue dolor, fue sufrimiento. ¿Y entonces yo qué? Entonces, ¿qué pudiera yo encontrar? La pregunta que queremos contestar en esta mañana y que surge del texto es: ¿qué tipo de sabiduría puede darnos significado duradero? Si Salomón, en la situación, en el regalo que Dios le dio, sin ningún problema, no encontró significado en la sabiduría, entonces, ¿qué tipo de sabiduría puede darnos significado verdadero? 3 observaciones de Salomón. La primera de ellas tiene que ver con una sabiduría frustrante. Número 2 tiene que ver con una sabiduría pequeña. Y número 3 tiene que ver con una sabiduría más allá del sol. Una sabiduría frustrante, una sabiduría pequeña y una sabiduría más allá del sol que pueda darnos un significado verdadero. Así que vayamos al punto número 1, una sabiduría frustrante. Por favor, 2 observaciones muy rápidas con respecto al versículo 13. Dice Salomón: me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Es como si Salomón llegara y le dijeran: a ver, ¿cuál va a ser la tesis de tu doctorado? Entonces él dice: mi tesis va a ser esta. Quiero investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo, en esta vida. Y si leemos el versículo 15 y el versículo 16, te vas a dar cuenta que la investigación que hace Salomón es una investigación bastante seria. Tenía todo el tiempo del mundo, tenía todos los recursos del mundo y se le había dado una sabiduría que ningún otro hombre poseyó. Así que la investigación que él hace, y en este versículo, en este pasaje, Eclesiastés, versículo 12 al 18, se repite sabiduría, sabiduría, sabiduría. Pero antes de continuar, necesitamos recordar lo que dijimos el domingo pasado con respecto a palabras claves para poder entender el libro de Eclesiastés. ¿Recuerdan cuáles son? Número 1 es la palabra Hevel, que significa vapor, vanidad, humo, absurdo, algo que quieres agarrar pero no lo atrapas. Y la otra frase clave en el libro de Eclesiastés, ¿recuerdan cuál es? Bajo el sol. ¿Qué significa bajo el sol? Una perspectiva de la vida netamente humana. Dios no entra en esa ecuación, ¿sí? Entonces, bajo el sol y Hevel es algo que debemos de estar recordando y recordando. Entonces, la conclusión a la cual llega Salomón es esta, nuevamente: penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella, le echa la culpa a Dios. Y en el versículo 14 él dice: y he observado, ¿qué es lo que él ha observado? Todo cuanto se hace bajo ¿qué? Bajo el sol. Y desde esa perspectiva él dice que todo es entonces absurdo. Completamente absurdo. Y entonces es algo que es frustrante. Es muy interesante lo que un erudito bíblico dice que significa correr. Esta palabra correr. Y esta persona dice lo siguiente: correr significa hacernos cargo de esta pequeña vida que se nos ha dado y de este pequeño mundo en el cual
vivimos. Ahora, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de esta pequeña vida y de este pequeño mundo en el cual vivimos? Y la respuesta natural es: necesitas aprender, necesitas estudiar, necesitas tener una carrera. No te puedes quedar nada más así. Necesitas adquirir sabiduría, ¿no? Recuerdo, nuestro hijo tendría posiblemente 3 o 4 años. Vivíamos en un edificio y teníamos algunos vecinos que tenían hijos de la edad de nuestro hijo. Y estos niños iban al kinder y nuestro hijo no. Y de repente un día dijo: quiero ir al kinder. Y entonces, pues lo inscribimos en un kinder muy cerca de casa. Y entonces no le costó. Lo llevamos un lunes. No dijo: no quiero ir. Él entró. ¿Sí? Los que estábamos llorando era Diana y yo. ¿Sí? Así que fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Llegó el viernes y entonces se acercó con nosotros y nos dijo: papá, mamá, ya fui al kinder, ya aprendí. El lunes no hay kinder. Ay, mijito. Kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. De aquí ya no sales. A partir de aquí necesitas empezar a adquirir conocimiento, tener educación, graduarte de la universidad, hacer una maestría, un doctorado. Ahora, la pregunta es: ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? Pensamos que si adquirimos sabiduría, eso nos va a posicionar para controlar mejor las cosas en nuestra vida. La sabiduría humana, la sabiduría que está bajo el sol, solamente desde esa perspectiva revela cuánto está fuera de nuestro control. Salomón dice que empezó a observar, que empezó a ver y se topó con una verdad muy fuerte. Y la verdad es la siguiente: cuanto más aprendemos, más conscientes somos de nuestras limitaciones. Mientras más aprendemos, más conscientes somos de nuestras limitaciones. Creemos que el conocimiento y la sabiduría nos va a permitir controlar de una mejor manera nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestras finanzas, todo. Así que hay que seguir adquiriendo sabiduría. Pero ¿sabes cuál es la realidad de la vida? Que la vida, de muchas maneras, te va a decir: tú no tienes el control por más doctorados que tengas. Tú no tienes el control por más educación que tengas. Tú no tienes el control. Y ejemplos hay un montón. Desde algo muy simple hasta cosas un poquito más complejas. El viernes pasado, tenía una cita a las 2 de la tarde. Y no estaba lejos de la oficina. Me gusta ser puntual. Y había preparado, sabía a qué horas necesitaba salir, quería llegar un poquito antes y sabía a qué horas tenía que llegar. Así que salí y de repente llego a Universidad de Churubusco y hay una patrulla obstruyendo el camino. ¿Por qué? Porque la CENTE está haciendo su manifestación. Pero dije: qué bueno que salí con tiempo, qué bueno que planeé. Así que simplemente me voy a dar la vuelta, me voy por todo Churubusco, me regreso en Avenida México y voy a llegar pronto al lugar. Tiempo lo tengo perfecto, a lo mejor me voy a hacer unos 10 minutos más. 50 minutos. 50 minutos. Y yo decía: no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Estaba desesperado, ¿sí? ¿Control? No tengo ningún control. No tengo absolutamente ningún control. Hace algunos meses, una ilustración que puse fue de una canción de Alanis Morissette que se llama
Ironic. Y esta canción simplemente habla de cosas que dices, ay, por favor, no puede ser, ¿qué te parece? No puede ser, ¿no? Y dice, un hombre grande se gana la lotería y al siguiente día muere, ¿no? El día de tu boda y cae el aguacero del siglo y arruina absolutamente todo. Y así se la pasa la canción. La canción se la pasa hablando de cosas en las cuales tú crees que ha sido una bendición o que tienes el control y resulta que es absolutamente todo lo contrario. ¿Crees que tienes el control de tu salud? ¿Haces ejercicio? ¡Qué bueno! ¿Llevas una buena dieta? ¡Qué bueno! Pero estuve leyendo hace ya algún tiempo a alguien que corría, a una persona con dinero, una persona que llevaba una dieta perfecta casi, y una persona que hacía ejercicio y corría 10K, medios maratones, etc. Corriendo, su corazón dejó de funcionar, ¿sí? Un infarto fulminante, 40 años. Listo, hasta ahí llegó. Y conoces a personas que han fumado toda su vida y que se mueren a los 90, a los 85, que no tienen cáncer de pulmón, ¿sí? Que no se cuidan. Y tú dices, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Sí? La sabiduría que puedes obtener en este mundo, no estoy diciendo que sea mala, de ninguna manera. Pero si crees que eso es lo que va a dar significado a tu vida, te vas a topar con la realidad de vivir en un mundo caído. La sabiduría humana revela la frustración de vivir en un mundo caído. Ve el versículo 15 de Eclesiastés 1. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. ¿Qué significa esto? Significa que hay males en este mundo que no tienen solución. Significa que hay injusticias que no podemos corregir. Significa que hay heridas que no podemos borrar. Significa que hay preguntas que no podemos responder. Y significa también que hay pérdidas que no podemos recuperar. La sabiduría humana, la sabiduría solamente bajo el sol, revela la frustración de vivir en un mundo caído. Por más sabios que seamos, seguimos en un mundo que ha sido afectado por el pecado. Y posiblemente una de las imágenes y que tú y yo experimentamos con respecto a esto, a la frustración de vivir en un mundo caído, simplemente es la pandemia. Ya nos olvidamos de la pandemia, ya nos olvidamos de lo que pasó en la pandemia. Y todas las naciones con toda su sabiduría y con todos sus recursos fueron detenidas por un virus para nosotros, para nuestra vista invisible. Tu agenda, tus planes, tu trabajo, tristemente familiares murieron. La ciencia es algo bueno y necesitamos seguir desarrollando ciencia. Pero la ciencia no, este mundo caído siempre va a apuntar a lo frágiles que somos a pesar de cualquier avance en la ciencia o en la tecnología. Y nuevamente, no quiero que se lleven la idea de que es algo malo, todo lo contrario. Y sobre todo cuando tienes la perspectiva de la sabiduría de la cual vamos a hablar al final. Así que, ¿dónde podemos encontrar una sabiduría que realmente nos pueda dar significado? No la vamos a encontrar, número uno, en una sabiduría que nos frustra. Entonces, ¿en dónde? Vayamos al punto número 2. Una sabiduría pequeña. Y cuando hablo acerca de una sabiduría pequeña, me refiero en especial a una sabiduría que nos recuerda nuestra pequeñez. Nos recuerda nuestra pequeñez. Eclesiastés 1:14 dice: y he observado todo cuanto se hace en esta vida,
o bajo el sol, como dice la Reina Valera, y todo es, la Reina Valera, vanidad, humo, absurdo, es correr tras el viento. Nuevamente, no lo puedes atrapar, se te va a escapar. Leonard Woolf fue un político, escritor, erudito, escribió más de 20 libros, fue funcionario público británico en el siglo XX. Escribió más de 20 libros sobre literatura, política y economía. Y al final de su vida, y por cierto, es famoso también porque fue el esposo de una escritora llamada Virginia Woolf. Pero al final de su vida escribió esto: veo con claridad que prácticamente no he logrado absolutamente nada. Y continúa. Y él dice, el mundo de hoy y la historia de la sociedad durante los últimos 57 años serían exactamente iguales si me hubiera dedicado a jugar ping pong, en lugar de formar parte de comités y escribir libros y memorandos. O sea, esta persona llega un momento en su vida en el cual reflexiona seriamente sobre su vida, teniendo el reconocimiento de la sociedad como un buen hombre, como un erudito, como un funcionario, como un pensador. Pero él termina diciendo, ¿saben qué? Realmente no hice nada. No sirvió absolutamente de nada. Si no hubiera escrito libros, si no me hubiera puesto a pensar, si no hubiera trabajado para el gobierno británico y solamente me hubiera dedicado a jugar fútbol, a jugar ping pong, el mundo seguiría igual. Yo no hice ningún cambio, absolutamente ningún cambio. Y déjenme decirles lo que continuó diciendo. Concluyó diciendo que debió de haber pasado una larga vida trabajando entre 150,000 horas y 200,000. Y dice, es perfectamente inútil. Es una persona, o fue una persona, bastante honesta. Bastante honesta. Examinó su vida, examinó sus logros, examinó todo lo que hizo. Y al final dice, no valió la pena. No valió. Llega a la misma conclusión que Salomón. ¿Y qué pasó con Salomón? Salomón construye el templo que su papá quiso construir. Y Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Y era una de las más grandes maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Salomón tenía toda la sabiduría, toda la fama, como dije al principio, la gente venía a escucharlo, tenía todo el dinero del mundo. Y sin embargo llega a la misma conclusión. Realmente esta vida es un absurdo. Es un absurdo. Es humo. Me hace verme a mí como una persona muy, muy pequeña. Ese es el primer testimonio de un hombre. Déjenme darles un segundo testimonio. ¿Cuántos de ustedes conocieron, supieron, vieron el programa de Cosmos de Carl Sagan? ¿Sí? Y posiblemente los de mi generación. ¿Recuerdan lo que dije el domingo pasado acerca de que ya nadie, que nadie te va a reconocer, nadie se van a olvidar muy pronto? Bueno, los que son más o menos de mi generación, y en los años 80 había un programa de televisión fascinante dirigido por Carl Sagan. Él era un astrónomo, astrofísico, trabajó para la NASA y era muy carismático. Y este programa de veras nos fascinó a los que son de mi generación. Y cada programa de Cosmos aparecía esta frase: el cosmos es todo lo que es, lo que fue o será jamás. Este hombre es un científico, fue un científico, murió a los 62 años, muy joven. Pero esta frase de él no es una frase científica, es una frase filosófica, no es científica. Él no puede demostrar eso, la ciencia no puede demostrar eso. Así que esta es una frase filosófica. Y este hombre
le pidió a la NASA, no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de la sonda Voyager 1. La sonda Voyager 1 fue lanzada en 1977 con la idea de, ¿habrá alguien allá afuera? ¿Habrá alguien allá afuera? ¿Podemos encontrar vida fuera de el planeta Tierra? ¿Habrá alguien? En 1977 lanzaron esta sonda. Esta sonda tenía un disco de oro y en este disco de oro estaba grabado mensajes en 115 idiomas, para ver si por ahí alguien entendía el español o el inglés o quién sabe cuál idioma. 115 idiomas. Tenía piezas musicales de diferente tipo. Qué bueno que no existía Bad Bunny en ese tiempo, porque no me puedo imaginar a un extraterrestre escuchando Bad Bunny. No, ni vamos ahí, ¿sí? Así que tenía piezas musicales de diferente tipo y tenía imágenes de la Tierra, de los seres humanos y sobre todo tenía la dirección. Somos el planeta Tierra, estamos en la Vía Láctea, en el sistema solar y somos un puntito azul. Vengan. 1977. Y en 1990, Carl Sagan le pidió a la NASA que programaran para que antes de que el Voyager 1 saliera del sistema solar, pudiera voltear su cámara y sacar una foto de nuestro planeta Tierra. Y a esa foto, a esa imagen se llama el punto pálido azul, 1990. Y cuando recibió esta foto Carl Sagan, quiero que veamos, vamos a ver 3 minutos y medio de su reflexión acerca de el punto pálido azul. ¿Lo podemos poner, por favor? En 1997 la NASA lanzó al espacio la sonda Voyager 1 con la misión de localizar y estudiar los límites del sistema solar. En 1990, cuando la sonda se encontraba a unos 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, más allá de la órbita de Plutón, Carl Sagan propuso orientar la sonda hacia la Tierra para echar un último vistazo a nuestro planeta. De esa última mirada de la Voyager 1 obtenemos la imagen más lejana jamás tomada de la Tierra. Tras ver la imagen de la Tierra en esa impactante fotografía, Carl Sagan realizó esta reflexión. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Somos nosotros. En él todos aquellos a los que queremos, todos a los que conocemos, todos aquellos de los que hemos oído hablar. Todos los seres humanos que han existido han vivido sus vidas. La suma de nuestra felicidad y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y cada padre, cada niño con esperanza, cada inventor y explorador, cada profesor de valores, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida sobre un rayo de luz del sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en un enorme ruedo cósmico. Piensen en los ríos de sangre derramada por todos aquellos generales y emperadores, para que con su gloria y su triunfo pudieran llegar a convertirse en dueños momentáneos de una fracción de un punto. Piensen en la infinita crueldad presenciada por los habitantes de una esquina de ese píxel e infligida sobre los apenas distinguibles habitantes de cualquier otro rincón. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuántas ganas de matarse los unos a los otros, cuán ferviente su odio. Nuestras poses
nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, todo eso se ve cuestionado por ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la enorme y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. De momento, la Tierra es el único mundo conocido que se sabe que alberga vida. No hay ningún otro lugar, por lo menos a corto plazo, al que pueda migrar nuestra especie. Visitar, sí. Asentarse, aún no. Nos guste o no, de momento la Tierra es el lugar en el que podemos sobrevivir. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia humilde que forja el carácter. Quizás no haya mejor demostración de lo absurdo de la arrogancia humana que esta imagen tan lejana de nuestro minúsculo mundo. Para mí subraya la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y de preservar y cuidar mejor ese pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido jamás. No sé si pudiste seguir a la Tierra. Ese pálido punto azul. ¿Y cuál es la conclusión a la cual llega? Dice cosas muy interesantes, ¿sí? Habla acerca de al ver la pequeñez de lo que somos en el universo, deberíamos de dejar de ser tan arrogantes en creernos que somos el centro del universo. Pero lo que más me llama la atención es su conclusión. La conclusión de que, bueno, vivimos en este pálido punto azul, somos tan pequeños en el universo que lo único que podemos hacer es, pues, llevarnos bien en esta tierra, ¿no? Y la primera pregunta que me surgió, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que llevarme bien con alguien? Si la realidad es que no hay un significado en el universo y que estoy aquí, que esta es la única vida que voy a vivir, entonces ¿por qué tendría que pensar en otros? Voy a pensar en mí y solamente en mí. Así que la sabiduría bajo el sol nos hace ver nuestra pequeñez. Y ya escuchamos a un escritor, a un político diciendo: todo lo que hice, 200,000 horas en mi vida de trabajo no sirvieron para nada. Ya escuchamos a Carl Sagan diciendo: en todo el universo somos un punto pálido azul. Ahora quiero que escuchemos a un filósofo. No, primero quiero que escuchemos a David, porque llega a una pregunta muy similar a la de Carl Sagan. Y en el Salmo 8, versículos 3 y 4, David escribe: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, pregunta, ¿qué es el ser humano? Ante la inmensidad del universo, pregunta, ¿qué es el ser humano? Y vean lo que dice el filósofo Peter Kreeft, profesor de la Universidad King College y Boston College en los Estados Unidos. Y Peter Kreeft dice: hay dos opciones que el universo nos da para lidiar con estas realidades bajo el sol. ¿Ok? Vivimos bajo el sol y realmente te das cuenta de tu pequeñez y de lo significante que es la vida humana. Y dice: solamente hay dos respuestas que el universo nos da. Dice: uno, enfrentar nuestra insignificancia y nuestra pequeñez de frente y la desesperación y depresión que conlleva, a la cual decimos: no, gracias. ¿Tiene significado tu vida?
Era la pregunta de la película que les acabo de mencionar en la introducción. ¿Cuál es el significado? Multiverso, si hay diferentes versiones de mí, ninguna importa realmente. Sí. Pero si realmente me enfrento a eso y quiero ser honesto conmigo mismo, voy a llegar a la misma conclusión que Wolf. Desesperación, depresión. Y dice, la segunda opción es la distracción. No quiero pensar en eso. No quiero pensar en eso. Él dice lo siguiente, añade lo siguiente. La vida bajo el sol es como una mansión que tiene un gran agujero abierto en medio del universo. Yo no sé si de aquí se inspiraron para esa grande dona negra, bagel negro en la película. Dice, un gran agujero abierto en medio del universo. Y en lugar de enfrentar el agujero y lidiar con él, lo que hacemos es cubrirlo con un papel tapiz de un patrón ocupado. No quiero pensar, me voy a ocupar. Y especialmente el día de hoy tenemos un aparatito que nos ayuda a estar ocupados, distraídos. No queremos pensar. Dice, nos distraemos con alguna forma de ruido visual. Es como vivir con un rinoceronte en la casa. El rinoceronte representa las realidades de la miseria y la muerte, y la forma en que lidiamos con ello es no lidiando con ello. No quiero pensar en eso. No quiero pensar en mi inmortalidad. No quiero pensar en los problemas. No quiero pensar en nada. Solamente me quiero distraer y me quiero distraer y me quiero distraer. Pero el hoyo sigue ahí. El rinoceronte sigue ahí. Pero ninguno de nosotros queremos pensar en ello. ¿Qué sabiduría entonces nos puede dar verdadero significado? Porque la sabiduría es frustrante al vivir en un mundo caído. Tú no tienes el control. Y la sabiduría bajo el sol te va a hacer que te des cuenta de lo pequeño que tú eres. Hay un profesor en la Universidad de Harvard, profesor de bioética, se llama Peter Singer, y él es bien honesto, súper honesto. No es creyente. Él dice, la vida humana y la vida de una mosca, de una cucaracha o de cualquier otro animal es igual. Una perspectiva bajo el sol. La vida humana no tiene ningún significado. Ninguno. ¿Animados? No, no están animados. Entonces, ¿qué tipo de sabiduría necesitamos para de verdad ser optimistas? No me gusta mucho la palabra optimistas, pero por favor, quiero respirar, ¿sí? Es deprimente lo que acabas de decir, Pastor Marco, ¿sí? Es deprimente, es lo que dice Salomón. Llego al final de mi vida, mientras más sé, hay más dolor en mi corazón, ¿sí? Así que necesitamos la sabiduría más allá del sol. Santiago capítulo 3, el versículo 17, vean lo que dice. La sabiduría que desciende ¿de dónde? Del cielo. Hay una sabiduría que no es la de estar bajo el sol. Hay una sabiduría que desciende del cielo. Salomón analiza la vida bajo el sol, pero la Biblia nos invita a mirar más allá del sol. Quiero regresar al punto pálido azul, a la perspectiva de que aquí estamos y hasta ahorita no conocemos ninguna otra vida, ningún otro lugar. ¿Sabes cuál es la estadística, la probabilidad? ¿Sabes cuál es la probabilidad de que en nuestro sistema, la Vía Láctea, que tiene muchos sistemas solares, ¿sabes cuál es la probabilidad de que haya planetas que puedan sustentar vida?
¿Sabes cuál es la probabilidad? Y solamente nuestra galaxia. Y hay muchas más galaxias como arena en el mar. ¿Sabes cuál es la probabilidad? La probabilidad es, de acuerdo a la ecuación de Drake, de 300 millones de planetas solamente en la Vía Láctea. Pero hasta el día de hoy, el único planeta que sabemos que sostiene que es posible que haya vida es el nuestro, es la Tierra en el sistema solar. Es el único. Y entonces necesitamos empezar a pensar que a lo mejor desde una diferente perspectiva, no la perspectiva bajo el sol, sino la perspectiva de la sabiduría más allá del sol, el hecho de que nuestro planeta Tierra sea el único planeta habitable en nuestro sistema solar, en la Vía Láctea y posiblemente en todo el universo, no nos hace pequeños, sino todo lo contrario. Debería de apuntar a la grandeza y el significado del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué? Piensa en lo siguiente, por favor. Vamos a meter a Dios en la ecuación. Y piensa, por favor, en un pequeño e insignificante lugar en la tierra que se llama Palestina, donde Dios escoge a un pequeño e insignificante nación que se llama Israel, por medio de la cual Dios nos ha dado su palabra, la ley, las epístolas, el evangelio. Y en este pequeño nación, en dos pequeñas ciudades insignificantes, Belén y Nazaret, nació Jesús. ¿Qué tiene que ver Jesús con todo esto? ¿Qué tiene que ver Jesús con todo esto? Lo que parece absurdo desde nuestra perspectiva, la perspectiva debajo del sol. Somos insignificantes, no tenemos ningún valor. O si no quieres eso, simplemente vive la vida loca, vive la vida feliz, distráete. Pero lo que parece absurdo desde nuestra perspectiva puede tener propósito desde la perspectiva de Dios. Y en este punto pálido azul, insignificante, en una nación insignificante, en una ciudad insignificante, Juan capítulo 1, el versículo 1, dice lo siguiente: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Si sabes un poquito acerca de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sabes cuál es la palabra en griego que se traduce en español como el verbo? ¿Cuál? Logos. Así que podemos leer, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es el Logos? ¿Qué es el Logos? Para los filósofos griegos, el Logos era el poder que sustentaba el universo. Era la sabiduría que sustentaba el universo. ¿Estás conmigo? Hay una sabiduría que desciende de los cielos, y Juan está diciendo, y les está diciendo a los filósofos griegos: señores, lo que ustedes creen que es la sabiduría, el poder que sostiene el universo, señores, es Cristo, es la sabiduría encarnada. Y esta sabiduría encarnada, versículo 14 de Juan capítulo 1, dice que vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del Padre, lleno de gracia y de verdad. La sabiduría que puede darnos significado no la vamos a encontrar en este mundo. Es una sabiduría que desciende de los cielos, y es una sabiduría que hace 2000 años se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que continuar con el pensamiento de David. David dice: ¿qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Desde el punto de vista bajo el sol,
no somos nada, mejor cuida el planeta Tierra, trata de llevarte bien con los demás, ¿sí? Crea tu propio significado. Pero es interesante lo que dice David. David dice, pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. En otras palabras, el propósito de Dios al crear al ser humano a su imagen y semejanza era que el ser humano fuera todo, que pudiera encontrar su verdadero significado en Él y que pudiera administrar todo. Así que en lugar de que el punto de vista de un punto pálido azul que apunta a nuestra pequeñez debería de ser lo contrario, porque nosotros somos el planeta visitado por la sabiduría encarnada. ¿Cuántos de ustedes ya fueron a ver la película El Día de la Revelación? No les gusta el cine. Aquí en Cordero de Dios solamente el pastor está medio loco, ¿sí? El Día de la Revelación, les voy a contar el final, no. El Día de Revelación termina con esta frase: escucha, escucha, escucha. Somos el planeta visitado, pero no por la imaginación de Steven Spielberg. Somos el planeta visitado por la sabiduría que se encarnó para restaurarnos a lo que Dios en su propósito divino había decidido. Y era nosotros como portadores de su imagen, llevando su imagen a este mundo, a este universo, a esta galaxia, para poder ser todo. Carlos Marx dijo en una ocasión: debería de ser todo cuando no soy nada. Y es interesante lo que dijo, porque el ser humano está destinado a esto. El problema es que nuestro punto pálido azul ha sido contaminado por causa del pecado. Y por lo tanto perdimos completamente nuestro significado, nuestro propósito, y lo andamos buscando y buscando y buscando y buscando y buscando. Pero el hecho de que seamos el planeta visitado por Dios mismo en la persona de Jesucristo, y que nos dice cuál es verdaderamente nuestro problema. Nuestro problema es de tratar de vivir una vida solamente desde la perspectiva debajo del sol. No queremos a Dios en nuestra vida. Y Jesucristo vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, murió la muerte que tú y yo merecíamos por nuestra traición cósmica a Dios. La muerte no pudo retenerlo y resucitó al tercer día. Y entonces Jesucristo está ahora restaurando las vidas de las personas que viven en este pálido punto azul en un universo grandísimo. El Evangelio nos muestra que la respuesta al absurdo no es más explicación, es una persona. Y esta persona es Jesucristo. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 mencionó este texto el domingo pasado. Él dice que la creación misma aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. En pocas palabras, es como si cada uno de los seres humanos estuviéramos enfermos y estuviéramos a la puerta de entrar con el doctor, y de repente sale este doctor que es la sabiduría encarnada, Jesucristo, y de repente nos dice: es tu turno para ser restaurado a lo que originalmente Dios pensó con respecto a ti. Y todos tus pecados, todos tus fracasos, todas tus vergüenzas las cargué en la cruz. Y si te arrepientes,
y confías en mí, entonces Dios va a hacer una obra en ti, dentro de ti, hacia afuera, hacia otros. Y vas a poder experimentar verdaderamente esta sabiduría. La historia del ser humano no termina con el humo de Eclesiastés. Termina con la nueva creación de Apocalipsis. Nuevos cielos, nueva tierra, donde no va a haber más dolor, más enfermedad, más pecado. Ahí es donde termina la historia del ser humano. Mencioné al matemático filósofo francés Blaise Pascal la semana pasada, y él dijo: hay en el corazón del hombre un vacío con la forma de Dios que no puede ser llenada por ninguna cosa creada, sino solo por Dios mismo revelado en Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace Salomón? Salomón trata de llenar su corazón con sabiduría, no sirve. Trata de llenar su corazón con placer, no sirve. Con éxito, no sirve. La próxima semana vamos a hablar acerca del placer. No sirve. Solamente sirve Dios, solamente embona Dios. Y San Agustín, uno de los más grandes teólogos que ha existido, dijo lo siguiente: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Querida iglesia, al reconocer que somos el planeta visitado, otra vez, no por la imaginación de Steven Spielberg y de muchos más, sino por Dios mismo, esto nos debe de hacer ver cuán grande y significativos somos para Dios. Carl Sagan escribió un libro que lo hicieron película. La película se llama Contacto. Jodie Foster. ¿Alguien la vio? Hay una frase que se repite y se repite en la película. Nuevamente, se trata de una investigadora de un proyecto que todavía existe. El proyecto se llama SETI. La NASA creó SETI, que era: vamos a buscar. No puede ser que seamos los únicos, ¿sí? A ver si alguien de allá afuera nos dice quiénes somos, ¿no? La NASA cortó ya esto y sigue por parte de particulares. Pero en la película, nuevamente, encuentran una respuesta. La respuesta al Voyager. Hubo una invitación y alguien responde. Pero hay una pregunta que se repite y se repite y se repite, y también en la película El Día de la Revelación. Y la frase que se repite es: si somos los únicos en todo el universo, qué desperdicio de espacio. Si nosotros, los seres humanos, somos los únicos en el sistema solar, en la Vía Láctea y en toda la multitud de galaxias, ¡qué desperdicio de espacio! ¿Sabes? Deberíamos verlo desde otro punto de vista. Imagínate que tu esposo contrata el castillo de Chapultepec. Acaban de hacer una fiesta los de la FIFA, ¿no? Imagínate que tu esposo contrata el castillo de Chapultepec y solamente lo contrata para ti. Todo el castillo de Chapultepec. Y solamente para ti. Y tú le dices: ¡qué desperdicio de espacio! ¿En serio le dirías eso? Joven, niño, bueno, los niños se bajaron, pero algunos jóvenes que están aquí, imagínate que tus papás contratan Six Flags solo para ti. ¿Y qué les dirías? ¡Qué desperdicio de espacio, papá! ¿Sabes lo que le dirías? Es: ¡wow! ¡Qué
especial soy. Qué especial soy. Somos el planeta visitado por Dios mismo para venir a rescatar los que estábamos perdidos. Así de especiales somos. Se necesitó que Dios mismo, el Hijo de Dios, viniera a rescatarnos. Y eso te dice y eso te enseña lo especial y el significado que tienes como ser humano. Amén. Amén. Oremos. Padre, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Dice David. Al ver, Señor, el cielo, las estrellas, el universo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Fuimos creados a tu imagen y semejanza. Nos perdimos, Señor, al creer la mentira de que podemos vivir una vida separada de ti, pero no nos dejaste, Señor, en nuestra mentira y en nuestra separación, sino que enviaste a Cristo, y Cristo vivió en este mundo bajo el sol. La sabiduría encarnada estuvo aquí y nos enseñó el camino para ser sanados y regresar a casa. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a todos los días levantarnos, Señor, y mirar más allá del sol y tener una nota de alabanza en nuestro corazón y agradecerte, Padre, que nos amaste sin tener ninguna razón para amarnos. Y que un día, Padre, vamos a experimentar los cielos nuevos y la tierra nueva, y vamos a poder ver a la sabiduría encarnada de Jesucristo nuestro Salvador. Y vamos a seguir disfrutando y siendo productivos en este universo que tú creaste. A ti sea toda la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México.